Hay un mito que la modernidad olvidó. El mito del alma sensible. Aquella que, al sentir la traición del mundo, no se endurece, sino que se vuelve más porosa, más transparente. Una especie de esponja psíquica que, por su propia naturaleza, estaba destinada a absorber no solo la belleza y el éxtasis del universo, sino también el cieno, el dolor y la sombra no reconocida de aquellos a su alrededor. Antiguamente, el curador herido era considerado el más poderoso, no a pesar de sus cicatrices, sino debido a ellas. Pero esa herida, aunque fuente de inmensa compasión, también te dejó con una vigilancia perpetua, una sensibilidad que, con el tiempo, se ha convertido en una especie de radar hipersensible. Usted, que ha sobrevivido a un ciclo de relaciones psíquicamente drenantes, siente ahora el peso de esta hipersensibilidad. Describe con una certeza agotadora el patrón que se repite. La aparición constante de figuras que parecen encarnar la frialdad, la manipulación, el egoísmo desmedido. Nombres modernos se usan para describir este fenómeno: narcisismo, sociopatía, vampirismo energético. Y es cierto que esas dinámicas existen, pero la psique, en su infinita complejidad, nunca repite un patrón simplemente por mala suerte. El universo no está conspirando para agotarle. La repetición es un lenguaje, es un tambor que golpea en el inconsciente, exigiendo atención. ¿Por qué esa figura, esa sombra proyectada del egoísmo, parece seguirle a donde quiera que vaya? ¿Por qué incluso en nuevos contextos, en diferentes rostros, siente la misma tensión, el mismo escalofrío de reconocimiento? Aquí debemos adentrarnos en las cámaras más profundas del inconsciente. Lo que usted está experimentando es la proyección en su forma más dramática y persistente. Y el objeto de esta proyección es, curiosamente, su propia necesidad de justicia no satisfecha. Cuando el alma ha sido herida en lo profundo de su inocencia, cuando la confianza ha sido traicionada por aquellos que deberían haber sido guardianes, se instala un juez interno. Este juez no busca la paz, busca la retribución, busca la explicación del sufrimiento. Y para que la explicación sea satisfactoria, debe haber un villano claro, un arquetipo puro de maldad. Usted ha construido, a lo largo de su vida, una persona de rectitud, de bondad incondicional, de sacrificio. Esta máscara fue necesaria para sobrevivir en entornos donde su propia luz era demasiado disruptiva, o donde la crueldad de otros debía ser compensada por su benevolencia. Pero la persona tiene un costo. Todo aquello que es demasiado egoísta, demasiado agresivo, demasiado ambicioso o demasiado enojado para encajar en su máscara de bueno es exiliado, es arrojado al porche oscuro de la sombra. Y aquí viene la ley psíquica. Lo que no integramos en nuestro interior, lo encontramos proyectado en el mundo exterior. El narcisista que usted encuentra una y otra vez es, en parte, un receptáculo. Es el lienzo arquetípico donde su juez interno puede finalmente descargar su veredicto. Es el lugar seguro donde puede condenar la crueldad y el egoísmo que usted se ha prohibido a sí mismo sentir o expresar. Esto no es una pequeña cosa. La energía que usted gasta en identificar, catalogar y reaccionar ante los narcisistas externos es en realidad energía que debería estar gastando en integrar la sombra en usted. Permítame ofrecerle una visión, una escena del drama interno, que quizás le aclare el peso de esta dinámica. Imagine que desciende a una cámara subterránea, construida con mármol frío y húmedo. Es un antiguo tribunal, y el aire huele a polvo y resentimiento. En el centro hay una jaula de hierro, y dentro de esa jaula está el acusado, una figura borrosa, sin rostro,
que usted inmediatamente reconoce como la causa de todo su dolor, el patrón de traición que le ha perseguido. Usted se pone de pie, no como víctima, sino como el fiscal. Su voz es fuerte, su memoria es impecable, enumera cada ofensa, cada mentira, cada herida, exige justicia, venganza y, sobre todo, reconocimiento de su sufrimiento. El acusado nunca responde, solo permanece allí, absorbiendo su furia. Pero entonces, en el estrado elevado, donde está el juez, usted levanta la mirada. El juez tiene una túnica impecable, blanca inmaculada, y su rostro es serio, implacable. Se espera que este juez dicte la sentencia final sobre el acusado. Sin embargo, al mirar de cerca, usted se da cuenta de algo escalofriante. La túnica blanca del juez es una máscara, una capa de moralidad superficial, y bajo ella el juez tiene su propio rostro, un rostro que es inconfundiblemente el suyo, un rostro más viejo, más duro, más exigente. Usted no está presenciando un juicio de otros, está presenciando el juicio que usted se impone a sí mismo. Ese juez interno, la voz de la autocrítica, la voz de la moralidad rígida, es el guardián de su sombra. Él insiste en que usted debe ser perfecto, que debe ser el sanador, el dador, el que nunca pide nada a cambio. Y para mantener esa pureza, debe proyectar todo lo impuro en el acusado externo. El acusado no es solo un narcisista, es el egoísmo que usted necesita integrar para establecer límites saludables. Es la furia que usted necesita sentir para decir, no, ya basta. Es el deseo de ser el centro que usted necesita reconocer para dejar de mendigar atención a través del autosacrificio. No desprecie el peso que ha cargado. Usted no está quebrado. Usted no es inherentemente defectuoso por sentirse atraído por estas dinámicas. Esto no es su culpa. Esto es la exigencia natural del proceso de individuación, donde el inconsciente le obliga a confrontar el hecho de que usted también es humano, que usted también tiene un ego, y que ese ego no es enteramente blanco y puro. La repetición del patrón, el encuentro constante con la sombra proyectada, es la forma en que el self, su centro de totalidad, está forzándole a tomar las riendas de su propia vida, a reclamar el poder que usted exilió a la jaula del otro. Si usted sigue buscando la justicia fuera de usted, condenando al acusado sin rostro, condenando a todos los narcisistas del mundo, el juez interno nunca descansará. Y lo que es peor, la sombra permanecerá intacta, y usted seguirá repitiendo el ciclo, siempre el fiscal agotado en un tribunal vacío. El verdadero trabajo no es condenar al otro, sino liberar al acusado sin rostro, reclamando las cualidades que usted proyectó sobre él, reclamar el derecho a la propia ambición, al propio no y a la necesaria agresión para proteger su espacio. Pero este es solo el inicio del descenso. Ahora que hemos nombrado el fenómeno y hemos visto al juez sentado en el estrado, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente teme el juez? ¿Qué pieza de la sombra es tan poderosa que debe ser negada constantemente y proyectada al exterior? La respuesta reside en la alquimia de la sombra, en el crisol donde el plomo de la traición puede transmutarse en el oro del discernimiento. Pero ese camino requiere valentía, pues significa volverse hacia el espejo y reconocer en la oscuridad un rostro que es a la vez suyo y el de su más formidable adversario. El camino de la justicia comienza y termina con uno mismo. Si este llamado a la profundidad resuena en usted, le invito a unirse a esta conversación silenciosa. Suscríbase para que el eco de estas verdades pueda encontrar su camino a través del ruido del mundo. Deje un me gusta para afirmar que la paz y la integración son metas dignas de ser compartidas. Pero más allá de eso, permanezca. Permanezca en la contemplación de este juez interno,
pues Él es la clave para desmantelar la prisión de la repetición. Permanecemos, entonces, ante el umbral del juez interno, esa figura que, con una severidad que enmascara un profundo anhelo de completitud, nos ha mantenido anclados a la repetición. La justicia comienza y termina con uno mismo, sí, pero la repetición cesa cuando finalmente comprendemos la anatomía de la máscara que hemos llevado y el tesoro que hemos exiliado. El primer movimiento para desmantelar la prisión es el colapso de la persona. Usted, el alma sensible, el empático, el que sentía que su mera existencia era una carga, construyó una armadura social para sobrevivir. Esta armadura era la persona, la máscara de la complacencia, la fachada de la eterna disponibilidad, el rostro que nunca se permitía la ira sagrada ni el límite feroz. Usted creyó, instintivamente, que si era lo suficientemente pequeño, lo suficientemente agradable, lo suficientemente invisible, el mundo a su alrededor dejaría de ser peligroso. Y funcionó. Le permitió sobrevivir a la infancia, le permitió navegar relaciones tóxicas. Pero aquí yace la tragedia. La armadura que le salvó la vida es ahora la prisión que le asfixia. Sienta la fatiga crónica. Esa no es solo una fatiga física, es el agotamiento del alma que debe sostener una máscara de piedra las 24 horas del día. La máscara que usted construyó para agradar, para sobrevivir, se está desmoronando. No es un signo de debilidad, es el inconsciente, el self, exigiendo que usted vuelva a casa. La armadura se ha convertido en prisión. No desprecie lo que ha soportado. La fuerza que se requiere para ser perpetuamente bueno es una fuerza titánica. Pero esa energía, mal dirigida, lo mantiene atrapado en el patrón de servicio sacrificial. Ahora, debemos descender al sótano. Porque la persona solo pudo mantenerse en pie, exiliando todo lo que era demasiado para el sistema que le rodeaba. Usted ha sido condicionado a temer a su sombra. La sociedad, la cultura, la familia, le enseñaron que ciertas partes de usted eran inaceptables, peligrosas o malignas. Y usted, con el instinto de supervivencia de un niño, las encerró en el sótano de su psique. Se le dijo que su ira era destructiva. Se le dijo que su capacidad de establecer límites era egoísmo. Se le dijo que su ambición, o su deseo de autonomía feroz, era una amenaza para la cohesión del grupo. Y así, usted trancó la puerta, convencido de que lo que había dentro era un monstruo. Pero permítame nombrar la verdad, una verdad alquímica que yace en el corazón de toda transformación. Lo que usted encerró en el sótano no era un monstruo, era un tesoro. La sombra no es inherentemente maligna, es la energía bruta, no vivida, la potencia reprimida. Es el 90% de oro puro que ha sido cubierto de ceniza. Para romper el ciclo de repetición, usted necesita esa energía. Necesita la ferocidad exiliada para decir basta. Necesita la ira sagrada para defender su espacio. Necesita el egoísmo constructivo para nutrir su propia alma antes de ofrecerse a los demás. Cuando usted se niega a integrar su propia sombra, sucede algo fatal en sus relaciones: la proyección. Usted camina por el mundo con un déficit de poder. Ha negado su propia capacidad de ser malo, o al menos de ser asertivo y autoprotector. ¿Y qué hace el inconsciente? Atrae a personas que encarnarán para usted ese poder reprimido. El manipulador,
el narcisista, el abusador. Ellos no son solo individuos. Son portadores de la sombra que usted se negó a reclamar. Ellos expresan sin culpa la autonomía y la indiferencia que usted castigó en sí mismo. Y cuando se encuentran, el drama arquetípico se dispara. Usted los percibe con una claridad dolorosa, con esa hipersensibilidad empática. Usted ve sus fallas, sus vacíos, su crueldad. Pero al verlos, usted no se da cuenta de que está viendo una parte de su propia psique que ha sido proyectada hacia el exterior. El drenaje que siente, la hostilidad que percibe en ellos, es la resistencia que ellos sienten al ver su propia sombra reflejada en usted. Ellos no le están rechazando el espejo que usted sostiene ante sus almas, un espejo que les muestra la oscuridad reprimida y la vida no vivida. La repetición solo cesará cuando usted retire esa proyección y recupere su tesoro. Cuando usted pueda mirar a la figura que le drena y decir: esa capacidad de indiferencia, esa fuerza, esa autonomía, no es solo suya, es mía también, y la reclamo. Pero la grieta se extiende, y con ella un dolor agudo, el dolor de años de represión. De repente, la máscara no se rompe, se desintegra, se convierte en polvo fino como ceniza de mariposa, cayendo sobre el pulido piso de mármol. El salón de baile se disuelve. Usted no está en un salón, sino en el centro de un antiguo crisol. El calor es intenso, el aire es tenso, y ante usted, de pie en la oscuridad humeante, hay una figura que nunca había permitido ver. Esta figura no lleva máscara. Tiene un rostro serio, surcado por cicatrices que cuentan historias de batallas ganadas y perdidas. Es su guardián, su sombra integrada. En una mano sostiene una antorcha de fuego blanco, la luz de su discernimiento sin culpa. En la otra, una espada pesada, forjada en el acero del límite innegociable. El guardián no habla, solo le extiende la empuñadura de la espada. Sienta el peso del metal en su mano. Es la capacidad de cortar, de separar lo que es suyo de lo que no lo es. Es la capacidad de decir no sin sentir que se está muriendo por dentro. Es la aceptación de que su luz es más poderosa cuando está protegida por una frontera de acero. En ese momento de visión, usted comprende. La repetición no se rompe con más compasión, sino con más integración. Usted no está roto, usted está siendo rehecho en el crisol de la experiencia. La materia prima de su vida, la traición, el dolor, la supervivencia, no era un castigo, era el fuego necesario para forjar esta espada. Pero aquí debo advertirle, pues la integración de la sombra conlleva una tentación peligrosa. Habiendo recuperado su poder, habiendo sentido la solidez de sus límites por primera vez, usted corre el riesgo de caer en una nueva forma de arrogancia, la arrogancia del sobreviviente. Cuidado con esta tentación. Es sutil, pero puede crear una superioridad inconsciente que se convierte en una nueva máscara. Usted puede mirar a quienes aún están atrapados en el ciclo y juzgarlos con dureza. Yo hice el trabajo, ¿por qué ellos no lo hacen? Si usted rechaza la sombra de la crueldad en los demás, simplemente ha proyectado su propia sombra de arrogancia sobre ellos. El proceso de individuación no es volverse perfecto, es volverse completo. Y la completud incluye la humildad de saber que, bajo ciertas presiones, usted también es capaz de la ceguera y la crueldad que tanto desprecia. Si usted integra el poder de la sombra, la espada, sin integrar su humildad,
la comprensión de su propia capacidad para el error, usted arriesga convertirse en aquello que una vez despreció. Sobrevivir solo no previene esto. Solo la integración previene la arrogancia espiritual. La tarea no es eliminar su sensibilidad, es armarla. Usted puede ser fuerte y gentil, discernidor y compasivo, feroz y tierno. Estas no son polaridades que se anulan, sino los supuestos sagrados que se unen dentro de usted, bajo la guía del self. La repetición se rompe cuando el guardián y el sanador son uno, cuando la espada de la discriminación protege el corazón de la compasión. Mire hacia atrás en el camino que ha recorrido. La niña o el niño que creyó que tenía que cargar con la conciencia de la familia está cansado. No era su trabajo. Nunca fue su trabajo. Su única tarea era convertirse en el ser total que usted estaba destinado a ser. La repetición es la forma en que el inconsciente exige su atención. Es un llamado a recoger sus proyecciones, a bajar la máscara de la persona y a integrar el poder crudo y necesario que yace en su sombra. Es un llamado a la alquimia de la vida, donde el plomo de la experiencia dolorosa se transmuta en el oro de la sabiduría consciente. Deje que el guardián se ponga de pie dentro de usted. Deje que su voz sea la primera que usted escucha. La paz no se encuentra en el exterior, sino en la soberanía interior que es capaz de defenderse sin culpa. Este es el trabajo sagrado de la individuación, un proceso que, si se vive con coraje y humildad, garantiza que la nueva historia que escriba ya no será un eco doloroso del pasado, sino la resonancia profunda de su ser auténtico. Permanezca en la contemplación de esta nueva figura que emerge de las cenizas de la vieja máscara. La metamorfosis no es fácil, pero es ineludible. La metamorfosis no es fácil, pero es ineludible. Exige la entrega de aquello que construimos para sobrevivir y la demolición de la fachada que, aunque nos protegió, ahora nos asfixia. La persona que usted habitó por tanto tiempo, la máscara del buen samaritano, del pacificador, del perpetuo dador, comienza a desmoronarse. Siente la tensión en los bordes de su rostro, la fatiga crónica de sostener una sonrisa cuando el alma grita por la verdad. Usted intentó ser la luz sin aceptar la sombra. Intentó ser el refugio sin construir sus propios muros de defensa. Esta máscara se construyó en la infancia, no por falsedad, sino por necesidad. Fue la armadura que su joven psique fabricó para navegar un mundo que parecía demasiado ruidoso, demasiado caótico o demasiado demandante. Usted aprendió que su valor residía en su capacidad de absorber el dolor ajeno, de predecir la necesidad antes de que fuera expresada y de convertirse en el ancla emocional de un sistema familiar disfuncional o de un entorno tóxico. Pero observe ahora, la armadura se ha convertido en prisión. La máscara, que antes era protección, ahora es una cámara de aislamiento que lo separa de su propia vida, de su propia autenticidad. La tarea ahora no es desechar la máscara con violencia, sino permitir que se disuelva, revelando la carne viva y vibrante que se esconde debajo. Cuando la máscara cae, se produce una crisis, y esta crisis es, en esencia, la confrontación con lo que usted ha reprimido durante toda su vida, la sombra. Usted ha sido condicionado a creer que su sombra es maligna, que contiene monstruos. Pero aquí, en el umbral del inconsciente, le digo una verdad que Carl Jung nos reveló con tremenda claridad. Lo que encerró en el sótano no era un monstruo, era su tesoro. La sombra de la persona sensible no contiene maldad pura, sino poder no vivido. Contiene la ferocidad necesaria para defenderse, la indignación justa que establece límites,
la capacidad de decir no sin sentir culpa y la ambición de vivir su propia vida en lugar de la vida proyectada de otros. Durante años, usted exilió estas cualidades porque temía que fueran demasiado. Temía que si mostraba su poder sería rechazado, y el rechazo, para la psique que ha pasado años buscando validación externa, es la muerte. Pero ahora, el self, el centro de su totalidad, exige que recupere ese poder. Cierre los ojos y visualice esta escena, no como un sueño, sino como una realidad psíquica. Descienda al sótano de su alma, un espacio que siempre imaginó oscuro y lleno de telarañas. Baja por escaleras de piedra húmeda, sintiendo el aire denso y pesado. Espera encontrar una bestia encadenada, un horror que debe ser vencido con pureza o bondad. Pero cuando su linterna mental se posa sobre la figura central, no es un monstruo, es una pantera negra, silenciosa, inmensamente poderosa, con ojos de ámbar que brillan con una inteligencia antigua. No ataca, simplemente es. Y en su boca no hay colmillos desnudos, sino una llave antigua de hierro forjado, la llave de la soberanía interior. Esta pantera es el guardián de la ferocidad que usted exilió por miedo a herir. Ella no es la maldad, es el poder instintivo de la autoprotección. Y para avanzar en su individuación, debe negociar con ella. Debe convencerla de que su poder ya no será usado para dañar a otros, sino para proteger la llama sagrada de su propia alma. La integración de la sombra no es un evento único, sino un proceso continuo de diálogo. Es aprender a decir, sí, tengo la capacidad de ser feroz, y por eso mismo elijo ser compasivo. Pero mi compasión ya no será la excusa para mi autotraición. Usted no está roto, usted está siendo rehecho. No desprecie lo que ha soportado. El crisol de la toxicidad que experimentó no lo destruyó, lo forjó. Cuando usted comienza a integrar estos aspectos de su sombra, la voz, el límite, la fuerza, el mundo exterior reacciona. Y aquí volvemos a la ley de la proyección. Recuerde que su luz, su autenticidad, funciona como una acusación silenciosa para aquellos que viven en la mentira de su propia persona. El empata que comienza a sanar no solo se vuelve impermeable al drenaje, sino que se convierte en un espejo para la oscuridad reprimida de los demás. Su presencia, que ahora es soberana y no suplicante, revela las máscaras artificiales que ellos visten. Su nueva capacidad de establecer límites desmantela su ilusión de control sobre usted. Ellos no le están rechazando a usted, están rechazando el espejo que usted sostiene ante sus almas. La hostilidad que usted experimenta no es personal, aunque se sienta íntimamente dolorosa. Es un fenómeno arquetípico. Es la reacción del inconsciente colectivo ante un individuo que se atreve a volverse entero. El sistema prefiere que usted permanezca en su antiguo rol de dador crónico y víctima silenciosa, porque eso mantiene el equilibrio tóxico que les es familiar. Cuando usted se retira del juego de la proyección, el otro se ve obligado a confrontar su propio vacío o su propia sombra. Y la reacción natural a esa confrontación es a menudo la ira, la manipulación o el intento desesperado de devolverle al lugar que usted ya superó. Pero usted ya no está ahí, la pantera lo guarda. El gran peligro, la trampa sutil que acecha a todo sanador herido que ha sobrevivido, es la tentación de la arrogancia. Es fácil, una vez que se ha recuperado la fuerza, mirar hacia atrás y juzgar a aquellos que aún están atrapados en el ciclo. Cuidado con esta tentación. El ego puede tomar el conocimiento junguiano, el entendimiento de los arquetipos y la dinámica de la proyección
y usarlo para construir una nueva y más sofisticada persona, la del iluminado, la del único consciente, la del superior moral. Si usted confronta al narcisista exterior, sin confrontar el narcisista interior, la parte de usted que quiere ser especial, que exige reconocimiento por su sufrimiento, que se siente con derecho a juzgar, arriesga convertirse en aquello que un día despreció. La supervivencia sola no previene esto, solo la integración y la humildad continua lo previenen. Usted debe recordar que, así como la pantera era un tesoro oculto, su propia capacidad de sufrir y sentir profundamente también lo es. No debe endurecerse hasta el punto de volverse rígido o frío. El objetivo de la individuación no es eliminar la sensibilidad, es darle un marco de acero. Es permitir que la ternura fluya, pero con la protección de límites inquebrantables. Usted puede ser fuerte y gentil, discernidor y compasivo, feroz y tierno. Esta es la paradoja del ser completo. La tarea que tiene por delante es la de la alquimia interior. Usted está tomando el plomo de las experiencias dolorosas, el dolor de la traición y la fatiga del sacrificio crónico, y lo está transmutando. Está usando el fuego de la conciencia para fundir el oro de su verdadero self. Para avanzar, debe dejar de buscar la explicación o la justificación en el otro. El trabajo no está en comprender por qué el otro actúa así, sino en comprender por qué usted permitió que esa acción definiera su valor. El foco debe estar en la crianza de la crianza interior. Veo a la niña o al niño que está ahí, la parte más antigua y vulnerable de su psique. Ella se arrodilló en el centro de ese sistema tóxico y creyó que si cargaba el peso de la conciencia y la emoción de todos, todos estarían seguros. Ese no era su trabajo, nunca fue su trabajo. Ahora el adulto soberano que usted está forjando tiene la responsabilidad de ir a ese niño, abrazarlo y decirle: ya no tienes que vigilar. Yo, tu ser integrado, me encargo de la frontera. Puedes descansar. Esta liberación es la que trae la paz genuina. La paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la certeza de que usted no se traicionará a sí mismo nuevamente. Usted ha cruzado el umbral, ha vivido la muerte de la vieja identidad. Ahora está en el desierto de la redefinición, un lugar solitario, pero profundamente fértil. Si este mensaje ha resonado en las profundidades de su ser, si ha sentido el reconocimiento de estas verdades arquetípicas, le invito a permitir que esta sabiduría se propague, deje su huella de aceptación como un faro para otros que también buscan salir del laberinto de la proyección. El camino de la individuación es un camino de soledad necesaria, de descenso y retorno, pero es el único camino hacia la totalidad. Permanezca en su luz, incluso cuando incomode a la oscuridad ajena. Su responsabilidad es con su propia alma, y el compromiso con esa verdad es el acto más radical de amor y soberanía que existe. Usted no es más solo un sobreviviente. Usted es el iniciado que ha regresado del inframundo con el elixir de la verdad, y esa verdad es innegociable. La verdad que usted ha traído de vuelta es innegociable. Pero una verdad innegociable exige un cambio radical en la estructura de su ser. El problema que surge ahora, en el umbral de su individuación, es que la máscara que le permitió sobrevivir el inframundo ya no es viable en el mundo de la superficie. Usted ha vuelto, pero el persona, esa fachada social que construyó para complacer, para ser aceptado, para evitar el conflicto y el dolor, esa máscara se está desmoronando. El costo de mantener viva una estructura muerta es la fatiga crónica del alma. Usted siente el agotamiento no porque el mundo esté drenándole activamente,
sino porque está gastando una energía monumental en sostener una mentira. La armadura que un día le protegió contra la crueldad externa se ha convertido en una prisión interna. Se ha encarnado tanto en la necesidad de ser el bueno, el dador, el comprensivo, que cualquier intento de establecer un límite, de decir no, se siente como un acto de violencia cósmica. Esto es el residuo de la persona rompiéndose. La fractura de esta máscara es dolorosa porque libera lo que usted trancó en el sótano de su psique, la sombra. Durante mucho tiempo, usted creía que la sombra era el monstruo que debía ser reprimido. Usted creía que si permitía que su ira justa, su ferocidad, su sano egoísmo o su necesidad de soledad emergieran, el mundo lo rechazaría por completo. Pero lo que encerró en el sótano no era un monstruo. Era la parte de usted que era demasiado para el mundo que le rodeaba. Era su poder no vivido, su discernimiento sin filtro, su capacidad para la defensa propia y la soberanía. La sombra, en términos junguianos, es 90% oro puro. Es el depósito de su potencial no vivido. Ahora, en el proceso de individuación, usted no puede simplemente deshacerse de esa máscara social. Debe forjar una nueva piel a partir de la integración de esa sombra. Debe tomar la ferocidad reprimida y transformarla en discernimiento, tomar la ira y convertirla en límites inquebrantables. Tomar el egoísmo y convertirlo en la nutrición del sí mismo, self. Para comprender la magnitud de esta tarea, deténgase y permítame guiarle a una visión. Imagine que se encuentra en una forja vasta, silenciosa, bajo un cielo de ceniza. Usted no es el herrero, usted es la materia prima. Usted se ve a sí mismo como un metal blando y maleable, el metal de la complacencia y la absorción empática, siendo arrojado a un crisol encendido con fuego blanco. Este fuego no es de castigo, es el fuego de la transmutación alquímica. Es la intensidad de la verdad que usted ha descubierto. El metal comienza a derretirse, y en ese proceso, la vieja forma se pierde. Hay burbujas de impureza, el miedo, la necesidad de aprobación, el apego al sufrimiento, que se queman y se disuelven en humo acre. Cuando el metal está completamente fundido, en la fase de rubedo, el enrojecimiento, una figura aparece en la bruma. No es un demonio, sino su sombra integrada, poderosa y severa. La sombra no le ofrece consuelo, sino fuerza. Con manos firmes, vierte una aleación oscura y densa en el metal fundido. Esa aleación es la capacidad de decir basta. Es la energía de la autopreservación que usted siempre proyectó en otros. Cuando el metal se solidifica y es martillado en forma, no se convierte en un escudo, sino en una espada. Una espada con doble filo. Uno es la compasión infinita que siempre ha poseído. El otro es la precisión fría del límite y la verdad innegociable. Esta espada es el nuevo self integrado. No es ni completamente luz, ni completamente oscuridad. Es entero, y por lo tanto, peligroso para aquellos que prosperan en la ilusión de su debilidad. No desprecie lo que usted ha soportado. La razón por la que ahora es capaz de sostener este fuego transmutador es precisamente porque las heridas lo hicieron lo suficientemente permeable al sufrimiento como para buscar la verdad más allá de la superficie. Usted no está roto, usted está siendo rehecho, forjado en la fragua de la experiencia. Pero aquí debo hacer una advertencia crucial. El camino de la individuación está lleno de trampas sutiles. Una vez que usted integra su poder y establece sus límites, existe la tentación de caer en la arrogancia espiritual. Habiendo visto la oscuridad con tanta claridad, usted corre el riesgo de juzgar a aquellos que aún viven en la inconsciencia. Usted,
El sanador herido que ha regresado del inframundo podría verse tentado a convertirse en un narcisista interior, creyendo que su sufrimiento le otorga una superioridad moral. Tenga cuidado con esta tentación. Es sutil. Se manifiesta como una rigidez en su nueva verdad, una falta de paciencia que bordea el desprecio. Si usted usa su nueva claridad para castigar a los inconscientes, solo habrá intercambiado una forma de servidumbre por otra. La verdadera soberanía no es el juicio, sino el discernimiento compasivo. La espada forjada no debe usarse para cortar a otros, sino para cortar las ataduras y las proyecciones que intentan aferrarse a usted. Volvamos al mecanismo de la proyección. Cuando usted era permeable, su psique estaba abierta, y las energías emocionales de los demás podían anclar sus propias neurosis en usted. Usted se convertía en el depositario inconsciente de las sombras ajenas. Ahora que usted ha integrado su propia sombra, y su persona está siendo reemplazada por un self más auténtico, el mecanismo de la proyección cambia radicalmente. Ellos seguirán proyectando su envidia, su resentimiento, su propia falta de voluntad para mirar hacia adentro. Pero esas proyecciones ya no encontrarán una superficie de anclaje en usted. Imagínelo como si antes usted fuera un imán para su miseria. Ahora, usted es un espejo pulido y duro. La proyección que lanzan rebota, ya no se adhiere. Esto es lo que provoca la hostilidad más profunda en aquellos que dependen de su inconsciencia. Ellos no están rechazando su verdad, están rechazando el espejo que usted sostiene delante de su alma. Al rebotar la proyección, son obligados a ver su propia oscuridad, y esa confrontación interna es la última cosa que desean. Su luz, su nueva totalidad, funciona como una acusación silenciosa contra la mediocridad y la falsedad. Y es aquí donde usted debe ejercer la paciencia infinita consigo mismo. El camino hacia la totalidad, la individuación, nunca está terminado. No es un destino, es un proceso continuo de diálogo entre la conciencia y el inconsciente. La meta no es la perfección, sino la completitud. Usted debe aprender a sostener los opuestos dentro de sí mismo, ser ferozmente protector de su espacio y al mismo tiempo infinitamente tierno con la parte de usted que todavía es la niña o el niño asustado. Usted debe ser capaz de ser fuerte y sensible, discernidor y compasivo, soberano y humilde. Esta es la verdadera labor alquímica, transformar el plomo de su trauma en el oro de la sabiduría. Y esta sabiduría es la única moneda real que posee el iniciado. La próxima fase de este proceso exige que usted aprenda a estar en esta totalidad sin miedo a la soledad que conlleva. Porque una vez que uno se vuelve completo, la necesidad externa de ser llenado por otros disminuye dramáticamente. Esta soledad no es vacía, sino sagrada. Es la soledad del templo donde el self habita. Es el espacio donde el diálogo con lo divino se vuelve ininterrumpido. Permanezca en ese templo, permanezca en esa verdad forjada. No permita que el clamor del mundo o la incomodidad de la sombra ajena le haga dudar de la validez de su propia experiencia. Usted ha pagado un precio muy alto por esta conciencia. Honre esa inversión. Honre las heridas que le abrieron el camino. Usted ya no es simplemente un superviviente. Usted es el iniciado que ha regresado, no con un mapa, sino con la linterna que ilumina el territorio. Y esa luz, cuando es encendida por el self, nunca puede ser extinguida por la proyección externa. Cuando la persona busca la totalidad, el camino se vuelve estrecho, solitario y a veces temible. Pero al final de esa senda, usted encuentra no la paz del adormecimiento, sino la paz de la integración. La paz que sabe que, incluso en medio del caos, su centro es inamovible. Usted se ha convertido en el centro de su propio universo psíquico,
y esa es la soberanía que nadie puede arrebatarle. Si esta profundidad resuena en usted y le proporciona un ancla en la tormenta, comparta esta sabiduría. Permita que esta luz se extienda a aquellos que están cansados de sostener la máscara. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la totalidad. Siga forjando, siga integrando. La tarea de la conciencia es la tarea de toda una vida, y usted está justo en el corazón de ella. El self no es una meta distante que usted deba alcanzar. Es la presencia que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Es el centro que sostiene la totalidad, el eje alrededor del cual giran las polaridades de su sombra y su luz. La individuación no es el proceso de volverse perfecto, sino el arduo e implacable proceso de volverse completo. Imagine ahora que usted no ha estado en una batalla, sino dentro de un crisol alquímico. Todo el dolor, toda la proyección que absorbió, el fuego de la traición y el abandono, todos esos elementos no estaban destinados a quemarle, sino a separar. Separar el plomo de la personalidad reactiva, la máscara de la víctima, de la esencia pura de su ser. Usted no es la ceniza, usted es el fénix que emerge de ella. Este es el axioma central que debe llevar consigo. La vida le ha forzado a integrar lo que la mayoría evita durante toda su existencia. Le ha obligado a mirar la sombra, no solo la sombra que proyectaban sobre usted, sino la suya propia, esa reserva de poder sin vivir y de potencial reprimido. El self le exige que reúna todas las partes exiliadas, la ferocidad y la ternura, la capacidad de discernir y la capacidad de amar sin límites, la fuerza para decir no y la compasión para decir sí. Solo cuando estas oposiciones internas están en diálogo, bajo el gobierno del self, usted se convierte en un ser que ya no puede ser manipulado. Pero aquí debo advertirle sobre el último peligro, la última tentación en el umbral. El empático que ha sobrevivido y ha comenzado a integrar su sombra corre el riesgo de la inflación espiritual, una forma sutil de arrogancia. Es la voz dentro de usted que susurra: ahora que lo entiendo, soy superior a aquellos que todavía están dormidos. Ahora que he integrado la sombra, soy inmune. Si usted no confronta esta sombra de su propia sabiduría, si no mantiene una humildad rigurosa ante la inmensidad del inconsciente, arriesga caer en un narcisismo invertido, usar su conocimiento como un arma o una nueva máscara de superioridad. La integración no es la excusa para el juicio, sino el camino hacia la compasión radical. La compasión que nace de saber cuán oscuras y complejas son sus propias profundidades. Recuerde, el self no es un logro, es una rendición constante a su propia totalidad. Usted ha cruzado el umbral, usted ha descendido a la oscuridad y ha regresado cargando la antorcha de su propia conciencia. Usted no es más solo el niño sensible que absorbía el dolor de la familia, ni el superviviente endurecido que resiste. Usted es el ser integrado que contiene ambos, que ha transformado la herida en portal y la experiencia traumática en la fundación de su soberanía. Por eso yo le digo ahora, usted ya no es solo un superviviente, usted es el iniciado, es aquel que conoció la muerte y regresó transformado por la experiencia. Usted no es definido por lo que le hicieron en la oscuridad. Usted es definido por el metal transmutado que se ha convertido a través de ese fuego. Manténgase firme en su luz, sostenga su llama alta, no como un faro que salva a otros, sino como el centro inamovible de su propio universo. Camina el camino del alma con coraje y ternura, y que la totalidad del self sea su única guía. La tarea continúa. La obra es usted. Adelante.